Damos gracias a Dios por la vida de nuestro pastor, por la vida de su esposa, y gracias por este mensaje que nos comparten para cada uno de nosotros. Mis hermanos, es tiempo de que reflexionemos y que meditemos sobre el mensaje de la palabra de Dios hoy en esta noche. Hablábamos al inicio, cuando damos la bienvenida, de la importancia del significado verdadero que tiene la Navidad. Mira, hoy en día la mayoría de personas identifican o pensamos o definimos la Navidad a través de las fiestas, a través de los árboles navideños, de las luces, de los regalos, como el domingo hablábamos de ese tema, sobre la comida, etcétera, sobre fiestas. La mayoría de las personas definen la Navidad como fiesta. Y la realidad es que la Navidad verdadera no tiene nada que ver con eso. No tiene que ver absolutamente nada con lo que lo asociamos hoy en día. La Navidad es uno de los 3 sucesos más importantes que han acontecido en la humanidad. La Navidad es el nacimiento del Salvador, el regalo que el Señor nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo para darnos la esperanza de vida eterna. El plan de Dios para salvarnos tenía que comenzar por el nacimiento de Cristo. De los 3 sucesos que te acabo de hablar, el primero es el nacimiento. El segundo es la crucifixión, la muerte de Jesús. Y el tercero es la resurrección. Pero para que aconteciera la muerte y la crucifixión de Cristo y por ende la resurrección, tenía que acontecer primero el nacimiento. El nacimiento es el inicio del plan de Dios para rescatar a la humanidad, para rescatarme a mí, para rescatarte a ti. Y tú quizás vas a preguntar, pero ¿rescatarme de qué? De nuestros pecados. Dice la Biblia que el pago por nuestros pecados es la muerte, pero en Cristo tenemos vida y tenemos vida eterna. Así que el plan de Dios inicia con la Navidad. Por eso te explicaba al inicio, no tiene nada que ver con aquello, tiene que ver verdaderamente con el nacimiento de Cristo. Y espero que en esta noche me regales unos minutos para poderte explicar lo que está escrito en el libro de Lucas, para que podamos entender primero cómo aconteció el nacimiento de Cristo, pero también cómo ese suceso, cómo ese nacimiento tiene un significado para ti, para mí. La Navidad es una celebración en el que festejamos o celebramos que Dios vino a este mundo en la forma de un recién nacido para revelar el amor a la humanidad. Ese es el significado verdadero, es el festejo que damos a que el Dios verdadero vino a nacer en un niño y regalarnos la esperanza de la vida eterna. Y te quiero leer lo que está escrito en el libro de Lucas, en el capítulo 2 de tu Biblia, si tienes la oportunidad, y si no, yo te lo voy a leer. Está escrito en el libro de Lucas, versículo 1 del capítulo 2. Dice la palabra del Señor: y aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Versículo 7: y dio a luz a su hijo primogénito,
y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Oramos en esta noche. Mi amado Dios, yo le doy gracias por su palabra. Gracias por darnos esta luz en nuestras vidas que nos dirige, que nos muestra cómo caminar y cómo entender los sucesos que usted ha trazado para la humanidad. Ayúdenos a poder hablar de su palabra, que su Espíritu Santo sea quien hable en esta noche y que nos permita poder entender todo aquello que usted tiene para nosotros. Le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mira, lo que te acabo de leer en estos 7 versículos del capítulo 2 de Lucas es sobre el nacimiento de Jesús. Y quizás, mira, si no estás muy familiarizado con los textos bíblicos, con la Biblia, bueno, este libro es escrito por Lucas y él describe el nacimiento de Jesús y nos comienza a hablar en los 3 primeros versículos sobre un censo romano. Nos empieza a hablar de cómo en ese tiempo el emperador Augusto César decidió empadronar, decidió hacer un censo. Y fíjate, hace 2000 años ya se practicaba lo que hoy en día tenemos a través de los censos de población. Desde hace más de 2000 años los gobernantes procuraban saber cómo estaban sus países, sus reinos, para poder ellos saber, primero, la potencia militar con la que contaban y segundo, con la recaudación de impuestos. Mira, este censo o empadronamiento se llevaba a cabo como ayuda al reclutamiento militar o a la recaudación de impuestos. Mira, los judíos estaban siendo oprimidos por el gobierno romano. Si bien los judíos no tenían que participar como soldados del ejército romano, pero sí tenían que pagar impuesto. El judío no se le obligaba a ser un soldado romano, pero sí se le exigía pagar un impuesto. Y este decreto que Augusto César saca en ese tiempo sale o lo permite el Señor dentro del plan que él tenía adecuado para que su hijo viniera al mundo. Te voy a leer lo que está escrito en el libro del profeta Miqueas, en el capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti saldrá el que será el Señor de Israel. Esto que te acabo de explicar, el Señor a través de la vida del profeta Miqueas, aproximadamente 500 años atrás, ya había profetizado que el Salvador del mundo nacería en Belén de Judá, en aquella pequeña tribu, en aquella pequeña región, nacería el Salvador de Israel y del mundo. Y como 500 años después, el Señor permitió que Augusto César dijera: hay que hacer este censo. El Señor, para ejercer su plan en tu vida y en mi vida, Él va a hacer todo lo que tenga que pasar para que las cosas se den. Hay ocasiones en que decimos: no entiendo cómo va a pasar esto en mi vida, ni siquiera sé cómo va a venir. No te preocupes. Dios tiene un plan para tu vida y tiene un plan para mi vida, y Él se va a encargar de hacer todo lo posible, por más ilógico que a ti te parezca, por más complicado que nos parezca, por más imposible que nos parezca. El Señor va a mover todo lo que tenga que mover para que las cosas vayan a actuar conforme Él tiene planificado. Por eso es importante que confiemos en Dios y en su plan. Ahora, José era el que salió de Galilea para ir a Belén, porque José era de aquella región. José era del linaje de David, y por ende David era de aquel lugar y tenía que ir al lugar de origen, y por consecuente tenía que llevar a su esposa. Ahora, en los versículos 4 y 5 del relato que te hablaba, dice la palabra de Dios: y subió José de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta.
José era un hombre pobre. José tenía que recorrer una distancia gigantesca por este decreto para poder ir a empadronarse. José vivía en Galilea, en un lugar más de 112 kilómetros retirado de su lugar de origen. Fíjate lo que tenía que hacer: recorrer 112 kilómetros porque tenía que ir a empadronarse y a pagar su impuesto. Te doy más o menos un cálculo. Los que vivimos en San Fernando y tenemos de vecinos a la ciudad de Matamoros y de Reynosa, aproximadamente para la ciudad de Matamoros y de Reynosa es ese kilómetro. Imagínate que tengas que ir a la ciudad de Matamoros a empadronarte. Son 112 kilómetros. En ese momento no había vehículos. Ir a Matamoros hoy en día es cuestión de una hora y media. En este caso, este hombre tenía que recorrer esa cantidad de kilómetros solamente a pie. Más o menos calculando lo que este hombre tardó en caminar esa cantidad de kilómetros, teniendo en cuenta en que su esposa estaba embarazada a punto de dar alumbramiento. Imagínate caminar esa barbaridad de kilómetros. Calculan los historiadores que pudo haber tardado 30 días en caminar solamente para llegar a aquel lugar y ser empadronado. Su prometida tenía que ir con él. Ella iba a tener un bebé en cualquier momento. Yo he visto personas que cuidan tanto a sus esposas cuando están a punto de dar a luz, que no quieren ni que siquiera el aire les pegue, ni que les toque absolutamente nada por riesgo, por temor de que algo pueda salir mal en el parto. Imagínate, si calculamos en que llegando allá nació el bebé, estamos hablando que esta mujer recorrió esa cantidad de kilómetros teniendo 8 meses de embarazo. Y por si fuera poco, llegando a ese lugar, después de recorrer esa cantidad, cuando al fin dices, bueno, ya estamos a punto de llegar a Belén, ya estamos a punto de llegar, era pesado, era complicado, era cansado, quizás no llevaban dinero suficiente para poder alimentarse correctamente porque había que pagar el impuesto. Cuando al fin llegan a esa ciudad, van y tocan una puerta y no encuentran un lugar para poder descansar. Y van y tocan otro mesón y no encuentran un lugar para poder descansar, porque muchos habían bajado a la ciudad de Belén a poder empadronarse. No había un lugar. Llegar cansados, llegar fatigados, quizás exhaustos por el viaje, y no encontrar un lugar para poder descansar. Y tú dirás, bueno, ¿qué tiene que ver esto? Es que te quiero decir algo. Cuando hacemos la voluntad de Dios, no tenemos la garantía que llevaremos una vida cómoda. Cuando hacemos la voluntad de Dios, no hay una garantía que tu vida o mi vida va a ser cómoda. Cuando decidimos, Señor, quiero vivir para ti, quiero vivir en principios de rectitud, en los principios del reino, en los principios marcados tuyos como justicia. La mayoría pensaría que el Señor va a abrir cielo y mar y todo para que te vaya bien. Pero mira, te estoy hablando de la historia de una mujer que decidió, cuando el ángel se le presenta, decirle: he aquí tu sierva, hágase conmigo conforme tu palabra. Una mujer que no cuestionó los planes de Dios. Una mujer que existía el riesgo que fuera tomada como una adúltera, porque estar desposada era un compromiso, mas no había matrimonio. Y encontrarse en esa circunstancia embarazada previa al matrimonio era tomado quizás como adulterio. Esta mujer decidió creerle al Señor. José decidió también tomar el compromiso y decir: he aquí el que va a hacer la voluntad tuya, Señor.
No importa que la gente hable mal, no importa que la gente cuestione mi honorabilidad. Ellos decidieron caminar para Dios. Y cualquiera pensaría que por ser obedientes tu vida va a ser perfecta o va a ser llena de bendiciones y no va a haber problemas. Pero te acabo de hablar de que tuvieron que caminar 30 días en escasez, en hambre, en peligro, porque en el camino cuando iban, donde hubiera oportunidad descansaban, y había peligros de asalto, y había delincuentes, igual que hoy en día, que simplemente donde te veían te podían asaltar y hasta matar. Cuando hacemos la voluntad de Dios, no hay una garantía que nuestra vida va a ser cómoda, pero aún en la incomodidad, eso tiene significado para Dios en su plan. Dios ve con nuestra obediencia. Hay una frase que me gusta mucho: la bendición se encuentra en la obediencia. A veces creemos en que por ser obedientes todo nos va a ir bien, pero no. La bendición para tu vida está en obedecer al Señor. La bendición en mi vida está cuando decido obedecer a Dios. Ellos decidieron creerle, ellos decidieron obedecer, y aunque era difícil, aunque fue difícil, no cuestionaron el plan de Dios. Ahora, los versículos 6 y 7 dice: y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días del alumbramiento. Aconteció que estando a punto de dar a luz, esta mujer no tenía un lugar donde descansar, mucho menos donde dar a luz. Imagínate esa situación. Imagínate lo complicado. Si de por sí José estaba ya cansado, preocupado, porque no había donde descansar, María empieza a tener los dolores de a punto de dar a luz. Empezó a tener esas contracciones. Si tú eres padre, vas a entender. Yo no he conocido en las historias de tantos que me han contado que cuando su esposa está a punto de dar a luz, me dice: te da un nervio ir manejando, se te hace eterno el camino, no sabes si el doctor ha llegado o no, no sabes si la están atendiendo y tienes temor de tu hijo, de tu esposa. José no hallaba dónde poder descansar, mucho menos dónde poder tener a su hijo. Dice el versículo 7: y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Dice el versículo 7, y el más importante: y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos. El único lugar que encontraron fue en un lugar lleno de animales. Y escucha muy bien esto: Jesús nació, el Hijo de Dios, el Dios que creó el universo, el Dios que sustenta todo, el Dios que creó a la humanidad, nació en un establo. Nació en el lugar más humilde que pueda existir. Los establos en ese tiempo no eran como hoy en día nos los disfrazan en las tarjetas navideñas. Una cabañita donde hay paja limpia, donde está un pesebre bonito, donde hay una luz maravillosa iluminando. Pero la realidad es que un establo está muy alejado de las postales navideñas de la realidad. Los establos en ese tiempo eran cuevas cavadas para poder meter ahí a los animales, para evitar que estuvieran a la intemperie y para evitar que fueran robados o que fueran comidos por animales.
Escúchalo muy bien, eran cuevas llenas de animales, cuevas llenas de estiércol de los animales, lleno de orín de animal, lleno de suciedad. ¿Cuántos animalitos, bichos no habría? Ahí es donde el Salvador del mundo, el Dios Todopoderoso, nació. Y ahora el pesebre no era esa canastilla de madera llena de paja limpia y suave para el niño. El pesebre era una cueva, era una ruptura, una moldura cavada en la piedra, donde ahí ponían la comida del animal. Hacían un boquete, rascaban un hoyo en la pared de la cueva y ahí depositaban la comida. Ese era el pesebre. A diferencia de como nos lo han hecho creer, aquella imagen tierna, en realidad era una imagen muy distinta a lo que hoy conocemos. Esa no era la atmósfera para que naciera el rey de los judíos. Esa no era la atmósfera en que los judíos creían o esperaban que su Salvador iba a nacer. El nacimiento del Salvador del mundo aconteció, el acontecimiento más importante de la historia, aconteció en las más humildes circunstancias. Los judíos pensaban que Jesús iba a nacer en un ambiente real, que iba a venir en un lugar, en un palacio majestuoso, lleno de oro, lleno de regalos, donde la presencia de Dios inundara el lugar. No en un lugar así. Para ellos era indigno el nacimiento de su Mesías, de su Cristo, de su Salvador. Era un establo, era un lugar para animales. Los judíos pensaban que sería completamente un ambiente real. Por eso muchos de ellos hasta el día de hoy desconocen a Jesús como ese Salvador. Jesús es el Rey de Reyes. Pero escucha muy bien esto: pero no nació ni vivió en este mundo como un rey. Jesús es el Rey de Reyes, pero en este mundo no vino con esa estampa. No vivió como rey y no nació como rey. Los hijos de Dios, los que hemos decidido caminar para Dios, creer en su palabra, somos reyes y sacerdotes, pero en esta vida debemos de ser como fue Jesús, humildes y sencillos. Debemos de ser como el ejemplo que Jesús nos dio. Nacer en un pesebre, un lugar lleno de suciedad, de oscuridad, maloliente, lleno de animales e insectos. Esto nos muestra que Dios obra donde se necesita. Y mira, con esto empiezo a cerrar esta noche. Ese pesebre, esa cueva cavada dentro de aquel lugar, ese boquete hecho, donde estaba lleno de suciedad, lleno de oscuridad, lleno de cosas malas, representa la oscuridad de nuestras vidas. Representa la suciedad del pecado que hemos llevado. Representa la suciedad del mundo. Como hoy en día vemos cómo la inmoralidad cada día es más marcada, cómo las cuestiones de homosexualidad van en aumento, las cuestiones de intolerancia van en aumento, de agresión. Y realmente lo que tenemos que entender es que el Señor, al momento de nacer en ese pesebre, representaba la suciedad de nuestro interior.
¿Cómo era nuestro corazón para los que han entregado su vida a Cristo antes de entregarle a Él su corazón? Al menos mi corazón estaba lleno de suciedad, lleno de oscuridad, lleno de pudrición, lleno de cosas que el Señor no merecía. Pero cuando vino a nacer en mí, entendí lo que era importante. Y ese es el punto en esta noche. Haber nacido en ese pesebre representa simbólicamente cómo el Salvador del mundo vino a nacer en un lugar lleno de suciedad, en un mundo lleno de pudrición, en un mundo lleno de oscuridad. Y tú decides abrirle tu corazón para que cambie esa circunstancia. Tú decides darle la oportunidad a que nazca, pero esta vez nazca en ti, en tu corazón. Cuando permitimos que Jesús nazca en el pesebre de nuestro corazón, Él lo llena de su resplandor. Cuando permitimos que Jesús nazca en nuestro corazón, Él va a cambiar aquella suciedad, aquella inmundicie, aquello que estaba podrido por un resplandor de luz. Lo va a llenar de limpieza, lo va a purificar, porque esa es la esencia del nacimiento de Cristo. No los regalos, no las festividades, no las luces. Lo que verdaderamente representa es que nace en nuestro corazón. Te quiero leer lo que está escrito en estos versículos. En el versículo 8 dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. He aquí os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Fue tanta la gloria de que naciera Cristo en ese lugar, que un resplandor de luz empezó a llenar ese lugar. Un resplandor de luz empezó a llenar en aquel lugar, y descendieron ángeles que hablaron a los que estaban alrededor y les dijeron: hoy hay nuevas de gran gozo, hoy hay nuevas de salvación, hoy hay nuevas de libertad, hoy les ha nacido un Salvador, el Hijo de Dios. Hoy la esperanza es real. Y eso es lo que hoy acontece. Hoy es nueva de gozo, hoy es nueva de esperanza, hoy es nueva de libertad. Porque si permites que el Señor nazca en el pesebre de tu corazón, hoy el Salvador ha venido a tu vida. Y todo aquello que estorbaba, todo aquello que te llenaba de temor, de dudas, de incertidumbre, hoy el Señor va a nacer en tu corazón y vas a tener ese libertador, ese Salvador y esa esperanza de vida eterna. El pesebre, aquel lugar oscuro, lo transforma en lugar de luz. Aquel lugar inmundo lo transforma en un lugar purificado. Y tu corazón es ese pesebre. Se busca un pesebre, se busca un lugar donde el Salvador nazca. Hay dos opciones que tú tienes: cerrarle la puerta al Salvador, como le cerraron la puerta los mesoneros de aquel lugar y no le dieron cabida a Cristo, o decides abrirle el pesebre de tu corazón para que nazca y la luz de Dios resplandezca en tu vida, y la luz de Dios resplandezca en tu hogar, resplandezca en tu familia, y verás la diferencia de tener verdaderamente contigo un Salvador y no solamente creer que lo tienes.
En nuestro caminar como de José y de María, vamos a tener dificultades, pero al final la promesa de Dios va a estar en tu vida. Permíteme orar por ti en esta noche. Mi amado Señor, yo le doy gracias por este tiempo. Gracias por su palabra y gracias por aquellos que están escuchando el mensaje. Hoy en esta fecha yo le pido, Señor, que nos ayude a reflexionar sobre el nacimiento de Cristo, que nos ayude a confiar en usted, que abramos nuestro corazón, ese pesebre lleno de inmundicia que usted va a transformar en un lugar lleno de limpieza, de pureza y de luz. Padre, entregamos nuestra vida, nuestro corazón. Aquellos que están en casa recibiendo este mensaje, ayúdeles, Señor, a que hagan una oración diciendo: Padre, ven a mi vida, ven a nacer en mí, ven a nacer en cada uno de los integrantes de mi hogar. Queremos vivir para usted, queremos vivir consagrados. Hoy yo le doy gracias, mi amado Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amigos y mis hermanos que siguen hasta este momento la transmisión, te deseamos que pases una feliz Navidad. Te deseamos que pases en compañía de tu familia una maravillosa temporada cerca del Señor. Medita en su palabra, habla su palabra, que no se aparte de ti este libro, como le dijo el Señor a Josué. Medítalo, tómate de su promesa, confía en Él. Y no me queda más que decir que el Señor está buscando pesebres. El Señor está buscando pesebres para que nazca Cristo. Hoy es la temporada. Más allá de los regalos, de las fiestas, de la comida, de las luces, lo verdadero importante es el nacimiento de Cristo. Medítalo, valóralo y sobre todo atesóralo. Dios te bendiga.